la bolsa que sangraba. Nunca olvidaré esa madrugada fría y oscura. Siempre había sido un trabajador más en la ruta de recolección de basura de la ciudad, acostumbrado a la rutina silenciosa de levantar bolsas y recorrer calles desiertas. Pero aquella noche, algo cambió mi mundo, algo que aún me persigue en el silencio de mis momentos de soledad. Salí de mi casa con la habitual linterna en mano, dispuesto a iniciar mi jornada antes del amanecer. El frío se colaba por cada poro, haciéndome estremecer, pero el hábito y la rutina me mantenían en marcha. Mientras recorría una de las calles que me eran familiares, noté algo inusual en la acera, una bolsa de basura pesada, desprolija y extrañamente abandonada en una esquina poco transitada. No fue hasta que me agaché para levantarla que sentí el primer escalofrío. Al tocar la bolsa, mis manos se humedecieron con algo tibio y viscoso que se deslizaba por mis dedos. Mi instinto me dijo que algo no estaba bien. Encendí la linterna con mano temblorosa y apunté hacia la bolsa, cuyo contorno se movía de forma irregular bajo la luz. Lo que vi me hizo detenerme en seco. La bolsa estaba goteando un líquido oscuro, espeso, que parecía sangre. Esa imagen se clavó en mi mente y mi respiración se volvió entrecortada. La sensación de ver sangre donde no debería haberla, en medio de la rutina nocturna, me llenó de una inquietud indescriptible. Sin dudarlo, llamé a mi compañero, quien se encontraba más adelante en la ruta. En cuestión de minutos, él llegó y, sin pronunciar muchas palabras, se acercó para observar lo que yo había descubierto. Con cautela, decidimos abrir la bolsa para intentar comprender el origen de aquella extraña sustancia. La tensión se podía cortar con un cuchillo mientras fuimos deshaciendo el nudo de plástico envejecido y pegajoso. Cuando finalmente levantamos la tapa, lo que encontramos en su interior superó cualquier pesadilla. Dentro de la bolsa había varios trozos de carne. No era carne de res ni de cerdo, y su tamaño y forma resultaban completamente ajenos a lo que uno podría esperar de un animal común. La carne estaba desfigurada, cortada en fragmentos de forma casi grotesca, y el olor era penetrante, con una mezcla de putrefacción y algo que no lograba identificar, como si hubiese estado expuesta al aire por demasiado tiempo. Mi compañero y yo intercambiamos miradas sin necesidad de hablar. En ese instante, el miedo nos invadió a ambos. Sabíamos que algo muy malo había sucedido y que estábamos en medio de un enigma que sobrepasaba nuestra comprensión. Apenas unos minutos después, decidimos llamar a la policía. Con el corazón acelerado y las manos aún temblorosas por el frío y el terror, relaté a la operadora lo sucedido. No recuerdo exactamente cada palabra que pronuncié, solo la sensación de urgencia y el deseo desesperado de que alguien, cualquiera, acudiera a investigar lo inexplicable que habíamos encontrado. Cuando finalmente llegaron los agentes, la escena había cambiado drásticamente. La bolsa había desaparecido. Solo quedó en el pavimento un rastro de sangre que se extendía en pequeñas gotas, como si la evidencia misma se hubiese esfumado ante nuestros ojos. Los oficiales se dispersaron por la zona, buscando pistas, tomando fotografías y recolectando muestras, pero por más que indagaron, no lograron encontrar nada que explicara lo sucedido. La falta de la bolsa, la ausencia de cualquier rastro de la extraña carne y la desaparición del líquido oscuro, crearon un misterio que heló la sangre no solo en nosotros, sino en todos los que conocían aquel suceso. Con el paso de las semanas, esa calle en particular se volvió evitada por los recolectores. Los rumores se extendieron entre quienes trabajábamos en la recolección. Decían que, en ocasiones, se podía ver a una figura oscura, deslizándose entre las sombras y dejando bolsas abandonadas en la misma esquina. Según contaban, esta figura desaparecía tan rápido como aparecía, antes de que alguien pudiera alcanzarla o entender de qué se trataba. La experiencia me marcó profundamente. Durante días, después de aquella noche, el frío no era lo único que me helaba la sangre, era también el recuerdo persistente de aquella bolsa, de la extraña sustancia y de la inexplicable desaparición. No podía sacudirme la sensación de que había algo siniestro acechando en las sombras de nuestra ciudad, algo que se manifestaba de forma sutil, dejando pistas fugaces y perturbadoras. Empecé a recordar otros eventos extraños que, quizás, había ignorado en el pasado.
la noche en que una luz parpadeante se colaba por una ventana rota en un edificio abandonado, el murmullo del viento que parecía susurrar nombres olvidados, o incluso la sensación persistente de ser observado mientras caminaba por calles solitarias. Aunque la mayoría de esas experiencias se podían atribuir a la imaginación o a la conjunción de miedos reprimidos, aquella noche en la que la bolsa sangrante se presentó ante mis ojos no permitía ninguna duda. Era algo real, tangible y perturbador. Con el tiempo, y a medida que pasaban los días, las investigaciones oficiales se fueron disipando, dejando en el aire un eco de preguntas sin respuesta. La policía no encontró pruebas concluyentes, y la figura oscura que supuestamente dejaba bolsas en esa esquina se convirtió en una especie de leyenda urbana. Para muchos, era solo una historia más, un rumor entre trabajadores, pero para mí, se transformó en una inquietud constante, una sombra que me seguía a cada paso. Cada vez que pasaba por esa calle, no podía evitar mirar hacia el lugar exacto donde aquella bolsa había sido encontrada. La sensación era como si el tiempo se hubiera detenido en ese punto, como si la oscuridad de aquella madrugada aún se filtrara a través del asfalto, dejando un rastro de misterio y terror. Algunas noches, después de terminar mi turno, me quedaba parado frente a la esquina, con la mirada fija en la oscuridad, esperando ver, tal vez, esa figura oscura que los demás mencionaban. No era solo la curiosidad, sino un miedo primitivo que me decía que algo había sido alterado, que la normalidad había sido quebrantada de manera irrevocable. El recuerdo de aquella experiencia se convirtió en una obsesión. Empecé a llevar una libreta en la que anotaba cada detalle que pudiera recordar, el lugar exacto, la hora, la sensación en mis manos, la frialdad que se mezclaba con el terror. Escribía sobre la incertidumbre de no saber si había sido testigo de un crimen macabro, de una desgracia o, quizás, de algo aún más inexplicable. Cada línea escrita era un intento de comprender lo que había sucedido, de darle un sentido a lo absurdo y lo perturbador. Conforme pasaron los meses, noté que no era el único que había sido afectado por esa noche. Varios compañeros de trabajo comenzaron a evitar esa calle y las conversaciones se llenaron de susurros y teorías. Algunos hablaban de fantasmas, otros de rituales olvidados, y algunos, en su desesperación, incluso sugerían que la bolsa era un mensaje, un recordatorio de que algo en la ciudad había sido manchado con la esencia del mal. Yo, sin embargo, prefería pensar en ello como un accidente, una conjunción de eventos desafortunados que, aunque extraños, tenían una explicación lógica oculta entre la rutina y la oscuridad. Pero a medida que la incertidumbre se asentaba en mi mente, las imágenes de aquella noche volvían con fuerza. Cerraba los ojos y revivía el momento exacto en que sentí el líquido tibio sobre mis manos, el reflejo de la luz de mi linterna sobre la superficie irregular de la bolsa y la revelación aterradora de que lo que contenía no pertenecía a este mundo. Esos recuerdos se mezclaban con el miedo de lo desconocido, generando una ansiedad que me mantenía alerta incluso en los momentos de descanso. Con el paso del tiempo, la historia de la bolsa que sangraba se fue transformando en parte de la leyenda del barrio. Los recolectores la contaban a sus hijos, advertían a los nuevos empleados y, de alguna manera, se convirtió en un símbolo de la inexplicable oscuridad que a veces se esconde en las calles de una ciudad que, de día, parece normal. Yo, sin embargo, seguía sintiendo que había algo más, algo que había quedado sin resolver aquella madrugada. ¿Era realmente una simple bolsa de basura contaminada por un accidente, o había sido el vehículo de un acto premeditado, de un mensaje enviado desde lo más profundo del misterio? Nunca pude encontrar respuestas definitivas. La policía archivó el caso por falta de pruebas y la figura oscura que supuestamente dejaba bolsas en esa esquina se volvió más un mito que una realidad comprobada. Sin embargo, yo sabía lo que había presenciado. Esa madrugada, en la penumbra de la ciudad, algo se había desatado, dejando una marca que no se borraría fácilmente. Cada vez que cierro los ojos, revivo el estremecimiento de mis manos y el innegable sabor a terror que me invadió al ver esa sustancia oscura. Esa imagen se ha convertido en una especie de espejo, reflejando la fragilidad de nuestra realidad y recordándome que, en algún lugar entre lo cotidiano y lo extraordinario, hay secretos que jamás podremos desentrañar por completo. Años han pasado desde aquella noche, y mi vida, marcada por la rutina de mi trabajo, sigue transcurriendo entre sombras y luces.
He aprendido a evitar la calle en cuestión, a tomar rutas alternativas y a mantenerme lejos de donde se sospecha que la figura oscura pueda volver a aparecer. Pero a veces, en el silencio de la madrugada, cuando la ciudad duerme y la oscuridad se siente más densa que nunca, el recuerdo de la bolsa sangrante se impone con una fuerza abrumadora. Es en esos momentos cuando me pregunto si acaso la oscuridad tiene un lenguaje propio, si acaso la noche es el escenario de mensajes que, para el común de los mortales, resultan ininteligibles. La experiencia me ha enseñado que no todo en este mundo puede ser explicado con la lógica o la ciencia. Hay sucesos que trascienden nuestra comprensión, que se enredan en el tejido mismo de la existencia y nos recuerdan que la realidad es un entramado complejo de luces y sombras. Mi relato, por más que intente ordenarlo en palabras, queda corto frente a la magnitud de lo vivido. Esa madrugada, con su bolsa que sangraba, me mostró un fragmento de un universo que se esconde tras la aparente normalidad de nuestras calles. Hoy, mientras escribo estas líneas, siento que mi vida se ha transformado en una crónica silenciosa de lo inexplicable. Cada paso que doy, cada calle que recorro, lleva consigo el eco de aquella noche, y aunque muchos traten de olvidar o minimizar lo sucedido, yo sé que la verdad permanece oculta en los rincones oscuros de la memoria, esperando ser descubierta por aquellos que se atreven a mirar más allá de la superficie. No pretendo dar respuestas definitivas ni explicar el misterio en su totalidad. Mi única intención es compartir mi experiencia con la esperanza de que, de alguna forma, sirva como recordatorio de que el mundo está lleno de enigmas. En cada sombra, en cada susurro del viento, puede esconderse una historia que desafía la lógica y la razón. Y es en ese desafío donde radica, quizás, la belleza y la inquietud de vivir en un universo tan vasto y misterioso. La bolsa que sangraba se ha convertido en un símbolo para mí. Un símbolo de la delgada línea que separa lo ordinario de lo extraordinario, de lo visible y lo oculto. Me he preguntado muchas veces qué habría pasado si aquella bolsa nunca hubiera aparecido, si aquel extraño líquido oscuro no hubiera manchado mis manos en esa madrugada helada. Tal vez mi vida hubiera transcurrido sin sobresaltos, sin el constante recordatorio de que hay cosas en este mundo que desafían toda explicación. Pero la verdad es que el destino, en su forma más cruda y enigmática, a veces nos obliga a enfrentarnos a lo que no queremos ver, a aceptar que la oscuridad puede manifestarse de maneras insospechadas. Con el tiempo, he aprendido a aceptar que no todas las preguntas tienen respuesta y que, a veces, lo inexplicable es simplemente parte de la existencia. Sin embargo, cada vez que paso por esa esquina, mi corazón se acelera y una sombra de duda me recorre. Esa sensación es mi forma de recordar que, en algún lugar, en la intersección entre la realidad y el misterio, aún habita algo que no podemos comprender del todo. Hoy, comparto mi historia no solo como un testimonio personal, sino como una invitación a mirar con ojos críticos el mundo que nos rodea. La ciudad, con sus calles iluminadas y su aparente normalidad, esconde secretos que se revelan solo a aquellos dispuestos a cuestionar la rutina, a explorar la penumbra en busca de la verdad. Mi experiencia con la bolsa sangrante es solo una pieza del rompecabezas, una evidencia silenciosa de que, en ocasiones, lo inexplicable se cuela en nuestra vida diaria y nos obliga a replantearnos lo que consideramos real. Cada uno de nosotros tiene una historia, una experiencia que, por más extraordinaria que parezca, es parte de la complejidad del mundo. La mía, marcada por aquella madrugada gélida, es una de esas historias que me recuerda que la vida es mucho más que lo que se ve a simple vista. Es un recordatorio de que, en cada gesto cotidiano, en cada recado de la rutina, puede haber un misterio esperando ser descubierto, una sombra que se esconde en la penumbra. A lo largo de estos años, he aprendido a convivir con esa incertidumbre, a aceptar que la verdad puede ser tan efímera como la luz de una linterna en la oscuridad. Y aunque la figura oscura que algunos aseguran ver dejando bolsas en esa esquina sigue siendo un enigma, para mí representa algo más profundo. El recordatorio de que hay momentos en la vida en los que la realidad se distorsiona, en los que el miedo y la curiosidad se entrelazan para mostrarnos que el mundo es, en definitiva, un lugar lleno de secretos y posibilidades. Mientras continúo mi trabajo, recorriendo las calles y enfrentándome a la rutina diaria, el recuerdo de aquella noche sigue vivo en mi interior.
Es una herida que no cierra, un fragmento de mi existencia que se niega a ser olvidado. Y aunque trato de encontrar consuelo en la normalidad de mis días, sé que siempre habrá una parte de mí que se quedará mirando hacia la oscuridad, preguntándose qué ocurrió realmente y por qué la bolsa sangrante desapareció sin dejar rastro, salvo un tenue eco en el pavimento. Esta es mi historia, contada en primera persona y sin excesivos diálogos, con la única intención de dejar constancia de lo que viví en aquella madrugada helada. Un relato que, por muy difícil que sea de aceptar, es parte de mi realidad y que espero, de alguna forma, sirva de advertencia a quienes crean que lo inexplicable no puede tocar su vida. La ciudad, con todas sus luces y sombras, es un escenario de misterios inagotables y cada uno de nosotros es testigo, a su manera, de que la verdad es un espejo roto, donde cada fragmento refleja un pedazo de la inmensidad del enigma. Gracias por escuchar mi testimonio. Que la memoria de aquella bolsa que sangraba y el eco de lo inexplicable sirvan como recordatorio de que, en este mundo, la línea entre lo ordinario y lo extraordinario es muy delgada y que a veces, solo se necesita una madrugada fría para cambiarlo todo. El hombre del contenedor. Nunca olvidaré la llamada aquella, la que me sacudió de mi rutina y me introdujo en un misterio que aún hoy me hiela la sangre. Trabajo en recolección de basura desde hacía años, recorriendo la ciudad y sus rincones olvidados, pero aquella noche cambió mi percepción de lo que puede ocultarse tras la rutina diaria. Recuerdo que era una madrugada oscura y fría cuando nuestro grupo recibió el encargo de retirar basura de un edificio abandonado en las afueras. Al llegar, el ambiente era lúgubre y desolador. El edificio, cubierto de grafitis y con las ventanas tapiadas, parecía un fantasma de un pasado ya olvidado. Frente a él, nos esperaba un contenedor enorme, de esos que uno asocia más a basureros industriales que a cualquier otra cosa, pero lo que llamó la atención fue el hedor insoportable que emanaba de él. Caminé hacia el contenedor con la cautela que el instinto me impuso. El olor era penetrante, una mezcla de descomposición y humedad que se colaba en cada poro, haciendo que mis ojos lagrimearan sin remedio. Pensamos, como suele ocurrir en estos casos, que podría haber algún animal muerto en su interior. La posibilidad era real en una ciudad tan dura, donde la vida y la muerte se suceden sin ceremonias. Con el equipo en mano, nos preparamos para vaciar el contenedor, conscientes de que, a veces, lo que se encuentra allí puede ser tan despreciable como peligroso. Mientras nosotros, como acostumbrados a la rutina, nos dedicábamos a vaciar la basura, algo inusual captó mi atención. Al fondo, entre montones de desperdicios húmedos y restos de lo que parecían pertenencias olvidadas, se movía algo. Al principio pensé que era algún pequeño animal que se había refugiado en ese infierno olfativo, pero lo que vi pronto disipó esa idea. Se trataba de un hombre. No era un animal, sino un ser humano, tan delgado y pálido que parecía haber sido consumido por la misma oscuridad que reinaba en el lugar. Su piel estaba cubierta de llagas abiertas y su mirada, hundida en unos ojos casi inertes, destilaba una tristeza y desesperación que me paralizaron. Recuerdo el estremecimiento que recorrió mi cuerpo cuando, a través del caos de la basura, pude ver al hombre levantarse lentamente. No había violencia en sus movimientos, pero su presencia era perturbadora. Uno de mis compañeros, al notar el suceso, soltó un grito ahogado que rompió el silencio opresivo de esa noche. La figura se detuvo por un instante, nos observó con una fijidad que parecía atravesar el alma, y luego, en un susurro casi imperceptible, dijo: «No era mi turno de salir todavía». Esa frase, tan simple y a la vez tan inquietante, se hundió en mi mente con fuerza inusitada. No hubo tiempo para procesar lo ocurrido. En el mismo instante, el hombre se hundió de nuevo en la masa de basura, como si hubiese sido absorbido por el propio contenedor, desapareciendo sin dejar rastro alguno. La escena se desarrolló en un abrir y cerrar de ojos, dejándonos a todos en un estado de shock. Sin poder comprender lo que acabábamos de presenciar, llamamos a la policía, con la esperanza de que ellos pudieran arrojar algo de luz sobre aquello que parecía salido de una pesadilla. Cuando los agentes llegaron, la escena había cambiado drásticamente.
El contenedor estaba vacío, salvo por el rastro de sangre que manchaba el pavimento y algunos restos dispersos que nadie se atrevía a tocar. No había señales de aquel hombre que había hablado, ni de la extraña presencia que habíamos presenciado. Los oficiales inspeccionaron el lugar, tomaron fotografías, hicieron algunas mediciones, pero al final se marcharon sin poder explicar lo ocurrido. La policía archivó el caso, dejando a nuestro grupo con más preguntas que respuestas. A partir de esa noche, algo en mí cambió de forma irreversible. Las calles por las que transitaba ya no me parecían tan seguras ni tan familiares. La imagen del hombre del contenedor se repitió en mis recuerdos una y otra vez, como una cicatriz imborrable en mi memoria. Mis compañeros de trabajo, quienes en un principio habían tratado de minimizar lo sucedido, comenzaron a evitar los edificios abandonados. Algunos incluso contaban que en ciertas noches, cuando la oscuridad era más densa, se podía ver a una figura oscura depositando bolsas en la misma esquina, para luego desvanecerse en la penumbra antes de que alguien pudiera alcanzarla. Durante las semanas siguientes, mi mente se obsesionó con aquel suceso. Cada vez que tenía un momento de respiro, me encontraba revisando mentalmente lo ocurrido, el hedor, el contenedor, el movimiento en el fondo, la figura pálida y la voz que había susurrado aquella enigmática frase. Escribí en una libreta cada detalle, intentando reconstruir el momento, buscar pistas que pudieran darme alguna explicación. Me sumergí en teorías, algunas racionales, otras menos. ¿Podría tratarse de algún hombre enfermo y marginado, forzado a refugiarse en la basura por circunstancias extremas? ¿O acaso era el resultado de algún experimento fallido, o incluso una broma macabra de alguien con conocimientos oscuros? La realidad parecía esquiva y, a la vez, terrible. En mis momentos de insomnio, me veía a mí mismo caminando de nuevo hacia ese contenedor, sintiendo el frío metal bajo mis manos y escuchando aquella voz que, como un eco perturbador, insistía en recordar que no era mi turno de salir todavía. Esa frase, tan inexplicable y surrealista, se convirtió en una especie de mantra, repitiéndose en mi mente en los momentos más solitarios. El miedo y la fascinación se mezclaban, creando en mí una sensación de vulnerabilidad que jamás había experimentado antes. A medida que pasaban los meses, el incidente fue adquiriendo vida propia entre los recolectores. Los más veteranos, aquellos que llevaban años trabajando en las calles, comenzaron a advertir a los nuevos empleados sobre la maldición de aquel edificio abandonado y su contenedor maldito. Las historias se transformaron en leyenda. Algunos decían que la figura era el espíritu de un hombre injustamente condenado, otros sostenían que se trataba de un presagio de desgracias futuras. Yo, sin embargo, me mantenía en un estado de incertidumbre perpetua, incapaz de decidir si lo que había presenciado era fruto de mi imaginación exacerbada por el cansancio o si realmente había algo inexplicable en juego. No puedo negar que, en ocasiones, el miedo se apoderó de mí de forma paralizante. Cada vez que el turno terminaba y me dirigía a mi modesto apartamento, los recuerdos de aquella madrugada me seguían a cada paso. Miraba la ciudad de noche con recelo, temiendo encontrar, en cada esquina, algo que me recordara aquella escena. La sombra de aquel hombre del contenedor se proyectaba en mis sueños y en algunas noches despertaba con la sensación de haber sido observado. El insomnio se convirtió en mi compañero constante. Las horas nocturnas se llenaron de una inquietud que me impedía descansar en paz. La policía, por su parte, no ofreció ninguna explicación y archivó el caso como un incidente aislado. Sin embargo, entre los trabajadores se difundió una verdad tácita: la zona donde se encontraba el edificio abandonado se volvió casi prohibida para nosotros. Las rutas de recolección se modificaron y la esquina en cuestión quedó marcada como un lugar de mal augurio. Yo, a pesar de mis esfuerzos por dejar atrás aquella experiencia, no podía evitar sentir que algo se había quedado conmigo, una especie de presagio que me seguía silenciosamente, recordándome que la realidad siempre guarda secretos inusitados. Con el tiempo, la obsesión por entender aquello me llevó a investigar por mi cuenta. Visité bibliotecas, consulté con algunos amigos que se dedicaban a la parapsicología y recorrí foros en línea en busca de relatos similares. Descubrí que, en la ciudad, existían numerosas leyendas urbanas que hablaban de apariciones y fenómenos inexplicables relacionados con edificios abandonados.
Algunas historias mencionaban la presencia de almas en pena, otras hablaban de experimentos fallidos y de la manifestación de energías negativas. Sin embargo, ninguna coincidía de manera exacta con lo que yo había visto. La singularidad de aquel suceso, el contenedor que sangraba y el hombre que emergía para luego desaparecer, se mantuvo como un enigma sin resolver. Una noche, ya varios meses después, mientras terminaba mi turno, decidí pasar por la zona del edificio abandonado. No era que deseara enfrentar mi miedo, sino que necesitaba confirmar si la leyenda era real, si de verdad había algo allí. Caminé despacio, con el corazón latiendo con fuerza, y me acerqué a la esquina donde había encontrado aquella bolsa de basura y aquel contenedor infernal. La calle estaba desierta, iluminada solo por el tenue resplandor de una farola. El contenedor estaba allí, aparentemente intacto, pero esta vez no se notaba el hedor insoportable que había marcado aquella primera noche. Aún así, la atmósfera era densa, como si el aire estuviese cargado de recuerdos oscuros. Me quedé parado frente a él durante largos minutos, intentando encontrar algún indicio, alguna señal de que aquella vez algo extraordinario volvería a suceder. Pero todo parecía en calma, casi normal. Sin embargo, en el fondo de mi mente, la imagen del hombre del contenedor seguía viva y el temor a que, en cualquier momento, pudiera volver a emerger, me invadía por completo. Esa incertidumbre se convirtió en una especie de maldición personal, una sombra que me recordaba que hay cosas en este mundo que no se explican con lógica ni razón. Los días se convirtieron en semanas y mi vida retomó lentamente la apariencia de normalidad. Sin embargo, cada vez que pasaba por esa zona, no podía evitar sentir una punzada de miedo. Mis compañeros también hablaban en voz baja sobre la posibilidad de ver de nuevo a aquella figura. Algunos aseguraban haber visto siluetas moviéndose entre la basura en noches especialmente frías. Nadie, sin embargo, podía confirmar nada y la figura se volvió más un mito que una realidad tangible. A lo largo de este tiempo, mi relato interno se llenó de reflexiones sobre la fragilidad de la existencia y la delgada línea entre lo ordinario y lo inexplicable. ¿Qué era aquello? ¿Un hombre marginado, enfermo y olvidado, o algo mucho más oscuro, una manifestación de fuerzas que se escapaban de nuestro control? La respuesta nunca llegó, y con el paso del tiempo, la incertidumbre se volvió parte de mi forma de ver el mundo. La experiencia me obligó a cuestionar muchas certezas, a dudar de la estabilidad de la realidad y a reconocer que, en las sombras, pueden esconderse secretos que jamás imaginamos. Hoy, mientras escribo estas líneas desde un pequeño despacho en el que trato de reconstruir mi vida, sigo sintiendo el eco de aquella madrugada. La imagen del contenedor, del hedor, del líquido oscuro y del hombre pálido y descompuesto se repite en mi mente en momentos de silencio absoluto. Cada vez que me encuentro solo, la duda me asalta, ¿volverá a suceder? ¿Es la ciudad con sus propios misterios, o acaso mi mente, agotada y asustada, crea fantasmas donde no los hay? No pretendo dar respuestas definitivas. Mi relato es, ante todo, una crónica personal de lo inexplicable, un testimonio de cómo una experiencia puede cambiar para siempre la forma en que uno ve el mundo. Aquella noche, en la oscuridad de la madrugada, se abrió un pequeño portal a un universo oculto detrás de la rutina y yo fui testigo de algo que desafía toda explicación lógica. La bolsa que sangraba y el hombre que susurró en un susurro casi imperceptible me recordaron que la realidad es mucho más compleja y, a veces, aterradora de lo que podemos imaginar. Con el paso de los años, he aprendido a aceptar que no todas las preguntas tienen respuesta. La leyenda del hombre del contenedor sigue viva entre los recolectores y aunque la mayoría prefiere no hablar del tema, para mí es un recordatorio constante de que, en la vida, hay momentos en los que lo extraordinario se mezcla con lo cotidiano. Esa mezcla, a veces sutil y otras veces estruendosa, es la que da forma a nuestra existencia y nos obliga a reconocer que el mundo es un lugar lleno de misterios. Hoy, cada vez que salgo a trabajar, me esfuerzo por no pensar en aquella noche. Sin embargo, el recuerdo persiste como una sombra en el fondo de mi mente, recordándome que la línea entre la normalidad y lo inexplicable es muy delgada. No sé si en algún momento la figura volverá a aparecer, si el contenedor volverá a desprender ese hedor que anuncia algo perturbador, o si simplemente se quedará como un eco del pasado.
Una herida que el tiempo no puede sanar del todo. Esta es mi historia, contada en primera persona, sin excesos de diálogo, solo el relato crudo de un hombre que vio lo imposible en una madrugada fría y oscura. Quiero que sepas que, a veces, la vida te presenta enigmas que desafían cualquier explicación, y que lo inexplicable puede tocar tu existencia en el momento menos esperado. La experiencia del hombre del contenedor me ha enseñado a mirar con mayor atención las sombras que se esconden en las esquinas y a cuestionar la seguridad de lo que damos por sentado. Al final, lo que me quedó de aquella noche no fue solo el miedo, sino también la certeza de que el mundo es mucho más misterioso de lo que parece. Y aunque la policía nunca encontró ninguna pista, ni las investigaciones lograron esclarecer el enigma, yo seguiré recordando con inquietud aquella imagen, un contenedor que sangraba, una figura que emergía del abismo de la basura y una voz que, en un susurro frío, recordaba que el turno aún no había llegado. Esa es la verdad de lo inexplicable, la lección de que a veces lo que parece rutina puede ser el umbral hacia algo que escapa a toda lógica. El basurero maldito. Nunca olvidaré el día en que recibimos la orden de limpiar el terreno abandonado en el pueblo. Había trabajado durante años en la recolección de basura en este lugar, un pequeño poblado donde las tradiciones y los secretos se mezclan con la cotidianidad de la vida rural. Siempre había zonas que la gente utilizaba para desechar residuos ilegalmente, sin pensar en las consecuencias. Pero ese terreno, en particular, tenía una reputación extraña, como si algo en él estuviera fuera de lugar, algo que los viejos del pueblo murmuraban en voz baja, casi como una maldición. Era una mañana gris, con el cielo encapotado y un aire húmedo que parecía presagiar algo inusual. Junto con mi equipo, llegué al basurero improvisado. Al acercarme, noté que el ambiente era diferente. El aire estaba extrañamente denso, pesado, como si algo invisible nos estuviese observando desde las sombras de los árboles que bordeaban el terreno. No pude evitar sentir un escalofrío recorrer mi espalda, pero traté de convencerme de que eran solo sensaciones provocadas por la humedad y el olor a descomposición. El trabajo comenzó de la manera habitual: sacar montones de basura, clasificar lo que aún se podía reciclar y empujar los residuos a los costados para despejar el terreno. El sol apenas se filtraba entre las nubes y cada sonido parecía amplificado en esa inmensidad de silencio y abandono. Durante horas nos dedicamos a la tarea, casi en silencio, concentrados en la rutina diaria. Yo, sin embargo, no podía quitarme de la mente la sensación de ser observado. Cada tanto, miraba a mi alrededor, esperando ver algo que explicara esa inquietud, pero no encontraba nada. Mientras recogíamos restos de papeles, envases y muebles rotos, algo llamó la atención de uno de mis compañeros. Sin necesidad de mucha conversación, él se separó del grupo y se adentró en un rincón del terreno, donde la vegetación crecía de forma desordenada y la basura parecía menos compacta. Al cabo de unos minutos, regresó con una expresión que no pude descifrar completamente. Poco después, se dio cuenta de algo extraño entre la maraña de desechos. Allí, semioculta entre restos de cartón y plástico, había una muñeca de porcelana. La muñeca estaba en perfecto estado, su rostro inmaculado mostraba una sonrisa extraña, y sus ojos de vidrio brillaban intensamente, incluso a la penumbra del basurero. No sé qué pasó en ese instante, pero la curiosidad pudo más que el miedo. Sin pensarlo dos veces, y a pesar de que en mi interior algo me advertía del posible peligro, mi compañero tomó la muñeca y la guardó cuidadosamente en una caja improvisada. Yo la observé, sintiendo una mezcla de asombro y recelo, mientras él la llevaba consigo al camión que utilizábamos para trasladar la basura. Esa misma noche, la imagen de la muñeca se quedó grabada en mi mente. La vi en mis pesadillas, reviviendo la escena una y otra vez, en un ciclo de oscuridad del que parecía imposible escapar. Esa noche, en mi modesto cuarto, el sueño se volvió un torbellino de pesadillas. No pude descansar, y cada minuto parecía eternizarse. Soñé con la muñeca. En mis sueños, ella se transformaba en una figura casi viva, con movimientos lentos y casi imperceptibles. La veía sentada en un rincón oscuro,
sus ojos de vidrio fijos en mí, y de vez en cuando se inclinaba para susurrarme palabras que no lograba entender. Esos susurros se mezclaban con sonidos apagados y distorsionados, creando un ambiente de terror y desasosiego. La sensación de que algo no estaba bien se intensificaba, y cada amanecer me encontraba más agotado y con la mente nublada por el miedo. Al día siguiente, mi compañero que había recogido la muñeca parecía perturbado. Durante la jornada, noté que su rostro se mostraba inexplicablemente pálido y en sus ojos se asomaba una sombra de angustia. La conversación se volvió escasa y todos parecíamos tratar de olvidar la extraña noche anterior. Esa noche, sin embargo, la muñeca no se quedó en el camión. Mi compañero, incapaz de soportar la perturbadora sensación que le causaba, decidió arrojarla de vuelta al basurero. Pensó que quizás, si se deshacía de ella, las pesadillas y el malestar desaparecerían, y así lo hizo. Al final de su jornada, llevó la muñeca hasta el terreno y la depositó en un rincón apartado, con la esperanza de que así se perdiera entre la basura. Durante las siguientes noches, intenté dormir, pero el sueño me eludía constantemente. La imagen de la muñeca seguía presente en mis pensamientos, como si se hubiera incrustado en mi memoria de una manera indeleble. Al despertar, sentía un escalofrío que recorría mi cuerpo, y mi mente se llenaba de dudas y preguntas sin respuesta. No entendía cómo algo tan aparentemente inocente, una muñeca de porcelana, podía tener un efecto tan devastador en la tranquilidad de nuestras vidas. Cada noche, al revisar mi camión antes de cerrar mi turno, algo me helaba la sangre. Sin falta, la muñeca aparecía nuevamente en el asiento del copiloto, exactamente en el mismo lugar donde mi compañero la había dejado. Era como si, por alguna fuerza inexplicable, la muñeca regresara a buscarme o a recordarme aquella noche en el basurero maldito. Cada vez que la veía, mi corazón se aceleraba y un temor irracional me invadía. La imagen de aquellos ojos de vidrio, tan vacíos y penetrantes, se convertía en un espectro que me seguía a todas partes. La situación se prolongó durante semanas. Mi compañero, al igual que el resto de nosotros, empezó a evitar esa zona. Los viejos del pueblo comentaban en susurros que la muñeca estaba maldita, que pertenecía a algún ritual olvidado o a alguna historia trágica que jamás había sido contada. Aunque yo no creía en supersticiones, no podía negar la evidencia de lo que estaba sucediendo. La muñeca regresaba invariablemente cada noche, y los sueños se volvían más intensos y perturbadores con cada jornada. Con el tiempo, la tensión fue aumentando. Los demás recolectores comenzaron a evitar acercarse a los edificios abandonados o a esa parte del terreno. La atmósfera en el pueblo se volvió más sombría y se notaba un creciente recelo en cada uno de nosotros. Nadie quería recordar aquella noche, pero al mismo tiempo, el misterio se había apoderado de nuestras mentes. Yo, sin poder hallar una explicación lógica, me sumí en un estado de inquietud constante, tratando de racionalizar lo que parecía ser una maldición moderna. Empecé a investigar por mi cuenta, durante los pocos momentos libres que tenía después del trabajo. Recorrí viejas librerías y consulté algunos documentos antiguos en la biblioteca municipal, buscando alguna referencia a muñecas malditas o a rituales que involucraran ese tipo de objetos. Encontré algunas leyendas urbanas sobre muñecas de porcelana que, en tiempos remotos, se usaban en rituales para invocar espíritus o para proteger a ciertas familias de desgracias, pero ninguna coincidía exactamente con lo que había vivido. La realidad era más desconcertante que cualquier relato que pudiera encontrar en libros de superstición. Una noche, incapaz de soportar más la presión, decidí enfrentar mi miedo. Caminé de nuevo hacia el basurero, esta vez solo, con la determinación de ver si, de verdad, la muñeca regresaba o si era solo un producto de mi imaginación perturbada. El aire era frío y la luna, oculta entre nubes densas, apenas iluminaba el lugar. Llegué a la esquina donde la había visto tantas veces y me quedé allí, inmóvil, esperando. Durante largos minutos, solo se oía el susurro del viento entre los árboles y el lejano murmullo de la ciudad. Finalmente, con el corazón en la garganta, noté una pequeña figura en el asiento del camión abandonado. La muñeca estaba allí, tal como siempre, con su sonrisa enigmática y sus ojos de vidrio fijos en la oscuridad. Me acerqué lentamente, temblando, y la recogí.
No pude evitar sentir que, al sostenerla, estaba atrayendo algo peligroso, algo que no podía controlar. En ese instante, comprendí que mi vida había cambiado para siempre. La sensación de ser observado, el terror que sentía en cada fibra de mi ser, se hicieron insoportables. La muñeca no era solo un objeto, sino un símbolo de algo mucho más oscuro que se había infiltrado en nuestras vidas. Decidí que ya no podía seguir soportando esa carga, que la única forma de liberarme era deshacerme de ella de una vez por todas. Esa misma noche, en un arrebato de desesperación, me dirigí a un bosque cercano. No sabía exactamente por qué elegí ese lugar, solo que me parecía un sitio apartado y lleno de la tranquilidad que anhelaba. Bajo la luz tenue de la luna, cavé un pequeño hoyo en un claro y enterré la muñeca. Mientras la enterraba, sentí como si, con cada pala que removía la tierra, estuviera liberándome de una parte de ese oscuro destino. La tierra fría cubrió finalmente el objeto, y por un breve instante sentí que al fin podía dejar atrás aquella pesadilla. Sin embargo, la paz fue efímera. Al día siguiente, al regresar al trabajo, revisé mi camión de rutina y, para mi horror, encontré la muñeca nuevamente en el asiento del copiloto, como si jamás hubiera sido enterrada. El temor se apoderó de mí, sabía que no podía seguir así. La maldición parecía estar atada a mí, a mi destino, y por más que tratara de eliminarla, siempre regresaba. Con el corazón pesado y la mente en un estado de desesperación, decidí abandonar mi trabajo. No podía seguir viviendo con ese constante recordatorio de lo inexplicable, de lo que desafiaba toda lógica. La noticia de mi renuncia se extendió rápidamente entre los recolectores, y aunque muchos lo hicieron en silencio, se sabía que la experiencia con la muñeca había dejado una marca imborrable. Algunos incluso aseguraban haber visto la figura de una niña pequeña, con ojos de vidrio y una sonrisa inquietante, entre la basura de los edificios abandonados. Nadie se atrevía a acercarse a esos lugares, y el basurero maldito se convirtió en un símbolo de terror y advertencia. Hoy, al escribir estas líneas, siento que mi vida ha cambiado para siempre. Aunque ya no trabajo en la recolección, el recuerdo de aquella muñeca y el misterio del basurero me persiguen en cada rincón de mi mente. No sé si la maldición sigue activa o si, con el tiempo, todo se disipará como un mal sueño. Pero lo que sí sé es que hay cosas en este mundo que desafían toda explicación lógica. Cada vez que cierro los ojos, revivo aquella noche fría y oscura, el hedor insoportable, el brillo de los ojos de la muñeca y la sensación de que algo me observaba desde las sombras. Con el tiempo he aprendido a vivir con ese temor, a aceptar que hay misterios que tal vez nunca lleguemos a entender completamente. Pero también he comprendido que, a veces, la valentía no consiste en enfrentar lo desconocido, sino en reconocer que hay límites que no debemos cruzar. La experiencia del basurero maldito me enseñó que la realidad es más compleja y, a menudo, más aterradora de lo que uno puede imaginar. He tratado de reconstruir mi vida, de dejar atrás el pasado, pero las cicatrices son profundas. Cada calle oscura, cada edificio abandonado, me recuerda que el mundo está lleno de sombras y que a veces, en el lugar menos esperado, la oscuridad se manifiesta en formas insólitas. La imagen de aquella muñeca de porcelana, con su sonrisa extraña y sus ojos de vidrio, es un eco persistente que me recuerda que la vida es un entramado de luces y sombras y que en algún rincón del misterio, siempre habitará lo inexplicable. Hoy, mientras escribo este testimonio, mi única intención es compartir mi experiencia con la esperanza de que sirva de advertencia a aquellos que se encuentren con lo que parece ser un simple objeto inanimado. Porque a veces, lo que parece una coincidencia o un accidente, es el reflejo de fuerzas que escapan a nuestra comprensión. La muñeca del basurero maldito me mostró que el mundo tiene secretos oscuros, y que debemos ser cautelosos al adentrarnos en territorios desconocidos. A veces me pregunto si, en el fondo, todos llevamos un poco de ese misterio dentro de nosotros, una parte de lo inexplicable que nos conecta con lo oculto y lo ancestral. Quizá, en cada objeto olvidado, en cada rincón oscuro de nuestras calles, se esconde la posibilidad de un encuentro que desafíe toda lógica. Yo,
Por mi parte, aprendí a respetar esos límites y a aceptar que hay historias que, por más que queramos entenderlas, siempre permanecerán como un enigma. La experiencia con la muñeca y el basurero maldito no solo cambió mi forma de ver el mundo, sino también mi manera de vivir. Hoy evito las zonas abandonadas y prefiero mantenerme en la luz, lejos de la penumbra donde la oscuridad se siente más presente. No quiero que el miedo dirija mi vida, pero tampoco puedo ignorar lo que vi. Es un recordatorio constante de que, a veces, lo inexplicable se manifiesta de la manera más sutil, en un objeto olvidado, en una calle desierta, en el silencio de la noche. Mientras sigo adelante, trato de enfocarme en lo positivo, en las pequeñas luces que se asoman en medio de la oscuridad. Aprendí que el conocimiento y la experiencia pueden ayudarnos a enfrentar nuestros miedos, aunque nunca se pueda borrar completamente el eco de lo que una vez nos aterrorizó. La vida continúa, y a pesar de los fantasmas del pasado, intento construir un futuro en el que la razón y la esperanza prevalezcan. Cada día es un recordatorio de que la realidad es frágil, de que el mundo está lleno de secretos y de que lo inexplicable puede surgir en el lugar más inesperado. Mi historia, contada sin artificios y sin exageraciones, es mi forma de decir que he visto la oscuridad de primera mano y que, aunque la maldición del basurero maldito aún me acompaña en mis recuerdos, he aprendido a vivir con ella. No espero que mi relato ofrezca respuestas definitivas. Lo único que puedo decir es que, aquella madrugada fría, cuando el hedor, la penumbra y el misterio se fusionaron en un instante eterno, se abrió ante mis ojos una pequeña ventana al lado oscuro del mundo. Y esa ventana, una vez abierta, jamás se cierra por completo. El último turno. El sonido del motor del camión resonaba con fuerza a través de la cabina mientras avanzábamos por la ruta habitual. La oscuridad de la noche hacía que el trabajo pareciera aún más monótono, casi hipnótico. Era el último turno de la semana, y yo estaba ansioso por terminar y regresar a casa, dejarme caer en la cama y apagar mi mente hasta el amanecer. Jorge, mi compañero, y yo hacíamos siempre la misma ruta. Un trayecto largo por las afueras de la ciudad, con casas dispersas y pocos coches en las calles. No era exactamente el tipo de lugar que me hiciera sentir incómodo, pero había algo en la soledad de esos caminos que lograba ponerme alerta, como si algo, más allá de lo visible, acechara entre las sombras. Nos detuvimos en una esquina solitaria para recoger un lote de bolsas apiladas junto a una vieja cerca de madera. Mientras bajaba del camión para cargarlas, me di cuenta de que alguien estaba observándonos desde una pequeña casa al otro lado de la calle. Un hombre mayor, encorvado y vestido con un suéter raído, nos miraba desde el porche. Su figura, débilmente iluminada por la tenue luz del porche, tenía algo inquietante. Lo ignoré al principio, centrándome en mi trabajo. Pero mientras levantaba la última bolsa, el anciano comenzó a caminar hacia nosotros, cojeando lentamente. Se acercó lo suficiente como para que pudiera ver sus ojos, dos pozos hundidos y vacíos, llenos de una mezcla de miedo y desesperación. «No deberías estar aquí esta noche», murmuró, su voz áspera y entrecortada por el esfuerzo de caminar. Lo miré sin saber cómo responder. Jorge seguía en la cabina, completamente ajeno a la presencia del anciano. «Esta ruta», continuó el hombre, levantando una mano temblorosa. «Esta ruta no es segura para ti. Hoy será tu último turno si decides continuar». Mi primer instinto fue reírme. Pensé que era otro de esos locos que rondan por las calles solitarias, siempre con historias absurdas para asustar a los incautos. Pero había algo en su tono, en la firmeza de su mirada, que me dejó incómodo. Algo me decía que no estaba bromeando. «Gracias por el consejo, pero tengo que seguir trabajando», respondí, tratando de sonar educado. «He visto cosas», murmuró, alejando su mirada como si estuviera reviviendo algo terrible. «Esta noche, no te quedes en la ruta. No ignores las señales. No hagas lo que hice yo». De repente, Jorge hizo sonar la bocina del camión, interrumpiendo el extraño momento. «Vamos, hombre. Tenemos que seguir», gritó desde la cabina. Asentí al anciano, sin más palabras, y subí de nuevo al camión. Mientras nos alejábamos, pude verlo en el espejo retrovisor,
quieto en medio de la calle, observándonos hasta que la oscuridad lo envolvió. El resto de la ruta transcurrió con normalidad, aunque no podía quitarme de la cabeza las palabras del anciano. Jorge seguía hablando de cosas triviales, fútbol, política, el programa de televisión que había estado viendo. Pero yo apenas podía concentrarme. Había algo en esa advertencia que me incomodaba profundamente, una sensación de que algo iba mal, aunque no pudiera explicarlo. Conforme avanzábamos, el aire parecía volverse más pesado, como si una neblina invisible se estuviera formando a nuestro alrededor. El olor habitual de la basura era más fuerte, más penetrante de lo normal, casi nauseabundo. Las luces de las farolas parpadeaban y las sombras de los edificios parecían alargarse de manera antinatural. Mi incomodidad crecía con cada kilómetro recorrido. ¿Te sientes raro esta noche?, le pregunté a Jorge, tratando de sonar casual. ¿Raro? No, hermano, solo quiero terminar y largarme. ¿Por qué lo dices?, respondió sin apartar la vista del camino. No quise decirle lo del anciano. Me sentía tonto al pensar que sus palabras me estaban afectando tanto. Pero había algo en el ambiente que era distinto. Era como si el aire se hubiese vuelto más denso, más oscuro. Miré hacia las casas a los lados de la carretera y noté que la mayoría estaban a oscuras. Las luces que solían estar encendidas, los patios con movimiento, todo parecía apagado. Muerto. Seguimos avanzando y el malestar no hacía más que crecer. Llegamos a un área particularmente desolada de la ruta, un tramo donde las casas estaban más distantes entre sí y los terrenos vacíos se extendían por kilómetros. El camión se detuvo para recoger una última tanda de bolsas de basura. Jorge bajó y yo lo seguí, a pesar de sentir que algo dentro de mí me rogaba que no lo hiciera. Mientras cargábamos las bolsas al camión, el aire se volvió más frío. Un viento gélido recorrió el área, haciendo que las hojas secas crujieran bajo nuestros pies. Fue entonces cuando vi algo en el borde del lote, junto a una vieja cerca oxidada, una figura oscura, inmóvil. ¿Viste eso?, susurré. Jorge me miró con el ceño fruncido, evidentemente molesto por mi tono. ¿Qué cosa?, preguntó, sin darle importancia. Allí, junto a la cerca. ¿Hay alguien ahí? Jorge soltó un bufido y siguió trabajando. Ya estás paranoico, hermano. Este trabajo te está afectando la cabeza, pero yo no podía quitar los ojos de esa figura. Se mantenía quieta, observándonos, como el anciano. Solo que esta vez, no estaba seguro de si era humano. Tenía algo antinatural en su postura, algo perturbador en la forma en que la oscuridad parecía adherirse a ella. Mira, si estás tan nervioso, termina tú el turno. Voy a sentarme un rato en la cabina, dijo Jorge, dejando las últimas bolsas a medio camino. Lo vi alejarse hacia el camión, mientras yo me quedaba solo en la oscuridad. El miedo me invadía, pero traté de terminar lo que quedaba. Solo eran unas pocas bolsas más. En mi cabeza, seguía repitiéndome que no había nada extraño, que todo era producto de mi imaginación y el cansancio acumulado. Pero cuando terminé y volví hacia el camión, Jorge no estaba. Al principio pensé que se había quedado dormido dentro de la cabina. Me acerqué para abrir la puerta, pero estaba cerrada con seguro. ¿Jorge?, llamé, golpeando la ventana. Ninguna respuesta. Ni siquiera el eco de su respiración dentro. Y entonces sentí un escalofrío correr por mi espalda. Algo no estaba bien. Comencé a buscarlo por los alrededores, llamando su nombre una y otra vez. Pero no había rastro de él. Ni en los alrededores del camión ni en el terreno adyacente. Fue entonces cuando escuché un ruido, un crujido suave, como algo arrastrándose. Me giré hacia la dirección del sonido, y allí estaba de nuevo, la figura oscura, mucho más cerca esta vez, apenas a unos metros de mí. No sabía cómo no la había visto antes. Era alta, delgada, y su rostro no era humano. No había facciones, solo una máscara de sombras. Retrocedí, tropezando con mis propios pies, mientras la figura se acercaba lentamente. Sentí que mi corazón latía tan rápido que me faltaba el aire. Intenté correr, pero mis piernas no respondían. Me quedé congelado, observando cómo esa cosa, fuera lo que fuera, avanzaba hacia mí, con una lentitud deliberada, casi como si disfrutara del terror que me estaba causando. «Jorge», grité, desesperado, sabiendo que era inútil. Y entonces, la figura habló.
No con palabras, sino con un susurro, una voz que no era de este mundo, que parecía venir de todas partes a la vez. Te lo advertí. No debiste ignorarme. Era la voz del anciano. El trabajo de los recolectores de basura es solitario, oscuro y muchas veces peligroso, pero no solo por lo que pueden encontrar en la basura, sino por lo que se esconde entre las sombras de la noche. ¿Qué harías si te encontraras con algo que no debería estar ahí? Déjame tu opinión en los comentarios y si conoces alguna historia similar, compártela. No olvides suscribirte y activar la campana para más relatos escalofriantes. Nos vemos en el próximo video, si es que la oscuridad no nos atrapa antes.